Amén. Vamos entonces a el estudio de esta tarde. Tiene que ver con el estudio de esta tarde. Y hoy he querido continuar el tema que empezamos hace 8 días, que lo empezamos aprovechando o empalmando la fiesta de Shavuot, y determiné que allí era muy importante validar lo que sabemos sobre el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Porque también decíamos hace 8 días que cuando ingresamos a los caminos, ¿cierto?, mesiánicos o dirigidos a la Torá, se tiende como a dejar el Ruach por allá, el Espíritu por allá. Y tanto es que nuestro discurso se vuelve solo Yeshua, Hashem, Jehová, ¿cierto? Y está bien que lo hagamos, porque hay que darle la gloria, ¿cierto?, al Señor, al Padre y desde luego al Mesías. Pero no debemos olvidar que dentro de la Escritura el nombre del Ruach HaKodesh aparece. Y cuando aparece, aparece de manera apoteósica, interesante. Destaca la obra del Espíritu Santo, por lo cual no podemos olvidarnos de él. Y en esta tarde vamos a hablar un poco sobre el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Aprovechando el empalme entre los libros que vamos a hacer. Muy bien, ¿qué es lo primero que debemos decir? Debemos saber que el Ruach HaKodesh está desde el principio de la creación. Eso lo debemos tener absolutamente claro. ¿Por qué lo digo? Vea, Génesis capítulo 1. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, veamos desde el 1. En el principio, y ya sabemos el gran contenido, ¿cierto?, de enseñanza que tiene esa palabra cuando se dice el principio en las primeras palabras del Génesis. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra. Ese principio lo unimos ¿con quién? Con el Mesías. ¿Sí? Lo unimos con el Mesías porque enfatizamos plenamente que el mismo Mesías dice, ¿yo soy qué? El Aleph y el Taf, ¿cierto? El principio y el fin. Pero el principio y el fin ¿de qué? De lo creado, ¿cierto? Porque como deidad, como contenido espiritual, pues ni principio ni fin, ¿cierto? Entonces dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El versículo 2, ¿cierto? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, sobre este aspecto han existido varias posiciones, ¿cierto? Sobre esa identificación plena del espíritu. Entonces dicen que, inclusive mencionan que es el mismo Adón, el mismo Señor que se paseaba, ¿sí? Porque lo unen específicamente ¿con quién? Con el texto de Juan, cuando dicen que el Padre es espíritu y los que, ¿cierto?, los verdaderos adoradores es necesario que le adoren, ¿sí? Pero nosotros vemos la intervención aquí del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Dice, ya también hemos hablado, ¿cierto? Si quiere más aclaración sobre el contenido del versículo 2, ya tenemos un estudio del Génesis de 2 años, yo no sé cuánto duramos en el Génesis. En el capítulo 1 duramos ¿cuánto? Como 2 semanas nomás, ¿sí? Y miramos allí puntual lo que tenía que ver con qué es lo que implica la tierra que estaba desordenada y vacía. Hablamos en su oportunidad, no vamos a abordar eso en este momento, porque ya está allí. Entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y fíjese que intencionalmente he cambiado de color y he subrayado, resaltado, ¿cierto?, una palabra ahí, que es la palabra movía, la que leemos en español como se movía sobre la faz de la tierra. ¿Quién se movía? Claro, el Espíritu, ¿cierto?, de Elohim,
el espíritu de Elohim. Dice, no es que se creó o es un invento del tiempo del Nuevo Testamento. Lo que trato de decir aquí es que el Ruach HaKodesh no es que se crea en el Nuevo Testamento o que es un invento ya del componente escritural de las cartas neotestamentarias. No, de eso no se trata, ¿sí? Ni quiero que quedemos con eso, porque a veces se ha creído. De hecho, los que más mencionan la obra y al Espíritu Santo, ¿quiénes son? Los que sustentan las creencias en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que definitivamente van y tocan algo del Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento es el fundamento de ellos. Interpretan el Antiguo Testamento a través de ¿qué? Del Nuevo Testamento. Y nosotros decimos que no, que el Nuevo Testamento dota algunas luces, ¿cierto? Pero que lo profundo está en el Antiguo Testamento, y sobre eso es donde debemos partir para construir los pilares en los cuales nosotros debemos estar sustentados o parados. ¿Es claro? Sí. Eso lo hemos repetido. ¿Es claro para todos? ¿Quiero ver una aceptación o quiero ver una negación? ¿Sí? Si hay una negación, es bueno que me la digan, ¿cierto? Dice, no es que se creó o se inventó en el tiempo del Nuevo Testamento el concepto o el Ruach. No, está presente desde el principio. La palabra movía viene del hebreo 73-63, ¿sí? Y mire, es una raíz primaria y más o menos empieza a tener una definición como empollar. Dice, por implicación, estar, ¿qué? Tranquilo, mover y temblar. Y me llama ese primer acercamiento de definición, empollar. ¿Se entiende el concepto de empollar? Como la gallina, sí señor. Pero ¿qué hace la gallina cuando empolla? Sí. Da cobertura, ¿cierto? Se garantiza que los huevos produzcan vida, ¿sí? Entonces, cuando dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, nos está implicando algo, nos está diciendo algo muy interesante. Esta palabra ya mostraba la intención y quizás el propósito del espíritu en la creación, ¿sí? ¿En qué sentido? El punto de vida, ¿cierto? Es una palabra que en Deuteronomio 32:10 nos da la intención que otorga, ¿cierto? Y esa intención tiene un concepto como de protección. Miremos Deuteronomio, mire lo que dice. Dice, le halló, Deuteronomio 32:10 al 11. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, ¿cierto? Revolotea, y ahí esa palabra revolotea es la misma palabra que se utiliza, correcto, con el versículo inicial de Génesis. Dice, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces mire que cuando se determina desde el Génesis que el espíritu se movía sobre la faz de la tierra, lo que realmente implica es que tenía una condición de protección, de ser protector, pero también que tenía toda la intención, como de hecho se revela versículos siguientes, ¿de qué? De formar vida, Hay una pregunta acá, y en esta pregunta han habido muchas respuestas. ¿El Señor creó al hombre o lo formó? Piensen en los pasajes o en los versículos siguientes. Es interesante, ¿no?
Es interesante porque cuando nos acercamos a la creación del hombre, realmente lo que hace el Señor es tomar de los elementos que ya había creado. ¿Y qué hizo? Y lo formó con sus manos, una obra detallada. Algo que tomó el adecuado tiempo y momento del Señor, de Hashem. Aquí sí nombramos Elohim, ¿cierto? Por la pluralidad que representa la palabra, alejándonos del concepto de interpretación de todo el mundo, ¿sí? Que es dioses y que dioses se ha secularizado, ¿no? Aquí el contenido es profundo, ¿sí? Y allí ¿qué hace? Elohim lo forma, toma de la tierra y lo forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No se le olvide que aquí puede hablar, ¿no? Esto es una iglesia cristiana. ¿Ah? Lo formó. Levanten la mano los que dicen formó. Levanten la mano los que dicen creó. Hay unos que no toman, no saben, opinan, está bien. Oh, ¿cierto? No seamos profundos. El versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. Ok, por favor en voz alta. Baraj, ¿cierto? Dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Eso. Varón y hembra los creó. Ojo, no seamos tan ligeros en dar respuestas, ¿sí? Porque el concepto se aplica plenamente a eso, en la medida en que ¿qué? En que está creando porque no hay, ¿cierto? Es creación de Dios, es creación de Dios, que sí tomó de los elementos que existían, pero lo que le hace, lo que le dota de ser humano o ser humano es ¿qué? El ruach, el soplo, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces mire esta palabra tan interesante que deberíamos nosotros, ya la intención del espíritu de Elohim en medio del Génesis es de decir, oiga, voy a estar pendiente, voy a preservar, voy a tener en cuenta ¿para qué? Para revolotear, ¿cierto? Como el águila cuida, ¿a qué? Su nidada. Y fíjese que este verso está acompañado, dice, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la ¿qué? A la niña de sus ojos. Ahora, los que pueden acercarse un poquito al concepto de anatomía o biología, saben que la niña de los ojos es algo que supremamente importante para el desarrollo del ojo, ¿sí? Entonces ahí está. Música de fondo, por favor no la tengan en cuenta. Estamos orando para que coloquen ahí una pañalera o cualquier otra cosa. Tenemos bueno, ok. Ahí está. Y es que el Rúa nos protege hasta de nosotros mismos. Esto debe quedar también claro. La obra del Rúa es también protegernos de nosotros mismos. Romanos, ya en el concepto del Nuevo Testamento, 8:26. Vamos allá y miremos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Abramos nuestras Biblias, aunque está allí, acostumbrémonos a estar manejándola para que nos ubiquemos inclusive geográficamente. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿cierto? Pero el Rúa mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles, con sonidos indecibles. Esto se podría determinar como un acto de misericordia de Dios para con nosotros. Porque el Señor comprende o tiene la comprensión de que a veces nosotros no sabemos ni orar. Y nuestra oración se vuelve como ¿qué? Una repetición de palabras que se vuelve en vana palabrería. Pero el Rúa dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque identifica plenamente esa debilidad.
Porque debemos comprender que somos fuertes, pero en el Adón. Pero obviamente nosotros tenemos y presentamos debilidades. Entonces el Espíritu toma de esto, ¿cierto? Identifica esas debilidades y dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces sí, o en parte sí, o en parte no. ¿Usted ha pensado cómo es el desarrollo de su oración? ¿Es importante la oración para ustedes? Yo diría que sí. Yo diría que es muy importante. Pero ¿hemos meditado sobre nuestra oración? ¿Qué decimos en la oración? A veces pretendemos desarrollar oraciones muy largas, pero realmente en lo que terminamos es ¿en qué? En volver a la misma circunstancia. En volver a la misma circunstancia. Y a veces, inclusive no ajustamos bien las palabras que vamos a decir, porque queremos decir algo y nos equivocamos y decimos otra. ¿Sí? Por eso la oración debe ser tomada de una manera bastante seria y no de mostrar. Las oraciones no son de mostrar. Las oraciones deben ser meditadas, ¿cierto? Para colocarlas delante del Padre. Entonces también nos protege el Espíritu de nosotros mismos. Pero esa protección también se extiende en casos puntuales, afuera. Afuera. Véame que si usted ve, por un ejemplo, solo para desarrollar la idea, a una persona se le cae un billete de 5,000. ¿Qué se le viene a la mente? Tacaño. No. Levantar el billete, alcanzar al Señor, ¿cierto? Y devolverle el dinero. ¿Sí? Pero ¿qué tal ese día no hayamos tenido para el desayuno? Pensemos. Yo sé que el Señor no permite eso. En algunos momentos sí, pero no siempre. ¿Sí? Usted podría decir, Hashem, te amo. Porque estás utilizando a este pagano para alimentar a tu siervo. Y corre profundamente y coloca el pie encima del billete. ¿Sí o no? ¿Y qué cree que va a hacer? Va a mirar para allá, va a mirar para allá, y se agacha y lo levanta. Lo mete en el bolsillo y dice, bendito, Baruch atah Adonai. ¿Cierto? Y dice que no. Esa condición es ¿qué? Es una condición que se llama ¿cómo? Robar. Se llama robar. ¿Sí? No debemos confundir la provisión de Dios porque Dios no obra de esa manera. ¿Sí? Lo que debemos hacer es profundamente claros y decir que no. Yo recojo el dinero, lo devuelvo, lo entrego porque es lo que el Rúa me está diciendo que debo hacer. Porque la intencionalidad en el corazón es mala, pero el Rúa que mora en mí, ¿qué me dice? Y ahí es donde me está cuidando de mí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es la relación? Entonces, en ese orden es que decimos que el Rúa nos protege inclusive de nosotros mismos. Sí, yo sé que aquí todos devolvemos el dinero, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Yo sé que aquí todos devolvemos el dinero. ¿Pueden decir amén? Ojo que si usted dice amén, ¿qué está diciendo? Así sea, ¿cierto? Y tiene el aval del Señor. Y ojo porque ya hemos dicho que tú sí sea sí, tú no sea no. Porque todo lo que decimos vamos a hacer, vamos a dar cuentas delante del tribunal de Dios. Entonces, así es. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos por el Espíritu, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y fíjese que la propuesta de gemidos indecibles muestra la intención de amor del Rúa por usted.
y por mí, obviamente. Sí. ¿Cómo puedo ejemplarizar esto? El Rúa pidiendo por usted, diciendo, Señor, perdónalo porque es que ahí, sí, con condición de súplica, porque no guarda Shabbat adecuadamente, porque quizás prefiere escuchar, oh, esta semana estuve tentado, voy a dar un testimonio acá, los pastores también nos tientan. Les voy a decir en qué fui tentado. Excúseme si ofendo a alguien con esto, pero tengo que decirlo. Yo ando en Transmilenio, todos lo saben, ¿sí? Soy de los pocos pastores que anda un día en BMW, en Volvo, en Mercedes, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Eso. Y siempre me acompañan gran cantidad de personas. Transmilenio. Pero mire que se entró un vendedor ambulante. ¿Sí? De pronto BMW no hay, ¿cierto? No hay. De los, ok. Entonces, bueno, no importa. Entonces se subió y adivinen qué estaba vendiendo. Sí, CDs. Y adivinen los CDs que tenían. 100 canciones de la mejor salsa que dentro de la historia se ha encontrado. Y el que vende coloca lleva un parlante, yo no sé, un parlante, y empezó a colocar pistas. ¿Qué creen que hizo el pastor ahí? Sonero soy y no... Anamile, tú no tienes. A ver, yo fui criado en Cali. Luego desde los 7 años bailamos, ¿sí? Y bailamos salsa. O bailábamos salsa, ¿sí me voy a entender? Entonces mi deseo, ¿cuál creen que fue? 2,000 pesos yo lo compro, ¿sí? ¿Qué creen que vino a mi mente en ese momento? Número 1, es pirata. Pero ¿cuál fue la reacción? No, pero es que voy a ayudar, ¿cierto? A este hombre que posiblemente no haya desayunado, yo qué sé, ya 2,000 pesos desayuna. Miren, esto suena tonto, pero es una lucha interior allí. Sí. En últimas, y para cerrar el ejemplo, no lo compré. Y no lo compré porque nosotros debemos desarrollar actividades, primero, que estén conforme a la Escritura. Y segundo, que nuestra música, en lo preferible, ¿cuál debe ser? Escuchar música que tenga el fundamento para lo cual fue formada. La música fue formada para alabar al Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces el Sonora Mayor quedó por allá, ¿cierto? La Celia Cruz enterrada también por allá, y decidí no comprarlo. Inclusive pensé, no, pues yo lo llevo a la oficina, lo coloco en el computador, audífonos, recuerdo, tienen buena letra, porque la música antigua es de buena letra, o sea, por lo menos tenía letra. Pero el Rúa, considero, me guardo de mí mismo. Porque qué tal yo empiece a escuchar más salsa, ¿cierto? Entonces termino yo aquí, a ver, hermanos, no, sí. Eso es un pasito para entrar, ¿cierto? Ahí tengo, el Rúa nos guarda hasta de nosotros mismos. Esto es un ejemplo para ver qué le puede pasar a usted. No con un CD ni con música, pero con cualquier otra cosa. Y el Espíritu del Señor nos alerta y nos dice hay algo que está mal. Y cuando hay algo que incomoda, usted debe saber que hay algo mal ahí. Porque así funciona el Espíritu que está en nosotros. Hay algo mal, cuando no hay tranquilidad, cuando no hay shalom. ¿Se entiende? Shalom, paz, ¿no? Cuando no hay paz en nuestras vidas. Entonces ahí hay una alerta, el termómetro, ¿sí? El que sube.
Muy bien. Dice, una persona controlada por el Rúa debe orar en el Rúa. Una persona controlada por el Rúa debe orar en el Rúa. Miremos Judas capítulo 1, versículo del 17 al 21. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, Judas. ¿Se ha entendido? Judas. Dice de la siguiente manera, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, los que os decían, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores, andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu del Señor, al Rúa, ¿cierto? Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando ¿en quién? Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Elohim, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach para vida eterna. ¿Sí? Una persona controlada por el Rúa debe orar en el Rúa. Y también hemos resaltado, subrayado aquí unas palabras. Y vemos claramente que no tienen al Espíritu, y el otro concepto, que oran en el Espíritu. Que no tienen el Espíritu, y el otro, que oran en el Espíritu. El contexto me dice, pero vosotros, amados, habla, ¿cierto?, a los amados, siempre debemos tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles y por el Mesías. En este caso puntual, que decía sobre qué, en los tiempos postreros. ¿En qué tiempos estamos? Yo creo que son los tiempos postreros. ¿Sí? En los tiempos postreros habrá burladores, habrá burladores. ¿Cómo se determinan los burladores? De una manera muy sencilla. Son los que son serios. Sí, son los que son serios, pero que hablan o pretenden hablar doctrina, ¿sí?, con mucha condición, pero lo que buscan es ¿qué? ¿Qué buscan? Llevar al error, engañar, inclusive separar. Esos burladores vendrán en el futuro, ¿cierto?, en los días postreros. Y si usted mira la historia, uno puede evidenciarlos. Yo ya he identificado unos en la internet. Hace rato no veo los videos de pastores, ¿cierto? Pero no solo de pastores cristianos, también hay católicos, también hay mesiánicos, también hay de todo y de todos, bueno, que se dicen llamar. ¿Cómo le conocen? ¿Cómo le conocen? Porque lo que dicen se ajusta a la palabra. Continuemos aquí, dice, el Rúa debe evidenciarse en el comportamiento de las personas. Eso es claro y eso es puntual. Debe evidenciarse en el comportamiento de las personas. Claramente aquí podemos ver dos clases de personas que están en la congregación, en las congregaciones, ¿sí?, que ya las identificamos. Uno, los que no tienen al Rúa, que podrían determinarse como esos burladores, y que los repetimos aquí, primero el versículos 18 y 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus ¿qué? Malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Rúa. Esto me permite conocer que dentro de las congregaciones puede existir la posibilidad de que haya personas que no tengan el Rúa en su vida, que no tengan el Espíritu Santo.
Y si no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, ¿qué son? ¿Qué son? Bueno, pueden ser dos cosas. Para ustedes, ¿qué serían? Quiero que me digan mientras tomo un sorbo de agua. ¿Qué son? Si no tienen al Rúa, ¿qué pueden ser? Infiltrados, falsos, burladores, indios, feos, engañadores, indios inmundos, asquerosillos, no. Pueda que sí. Pero ojo, porque tengo que decir algo en relación a esto. Posiblemente haya personas que se estén acercando de un corazón genuino al Señor, pero que no hayan aceptado al Rúa, ¿cierto?, dentro de sus vidas. Así que hay posibilidad de aceptarlo aún, ¿sí? No se les olvide el escrito del Nuevo Testamento, cuando los apóstoles decían, ¿y ya recibiste al Espíritu? ¿A quién? ¿Sí se acuerdan? ¿Y de quién venían predicando? ¿A quién venían predicando? A Juan. Pero lo que decía Juan es lo que decía Yeshua. ¿Y qué les dice el Señor? A ver, si no es contra nosotros, ¿cierto?, es con nosotros. Ojo, porque eso puede existir. Entonces no necesariamente son los feos, los inmundos, sí, les falta, ¿qué? Seguridad para aceptar al Señor, para un convencimiento. Son los que podríamos llamar simpatizantes. Yo estoy, pero hoy no estoy. Pero le tengo noticias también, sigo con noticias. No siga dándole largas. Porque si usted no tiene al Rúa y se muere hoy, ¿qué cree que va a pasar? Eso sí en la Escritura no tiene otro fin. Porque a veces nos volvemos y nos las damos de simpatizantes. A mí me fascina, no, me gustan las gafas del pastor. Entonces por eso voy, por las gafas del pastor. ¿Sí? O me gusta cómo se equivocan las oraciones a veces. Que eso es terrible, ¿cierto? Entonces, es claro lo que trato de transmitir. Debemos hacer plena conciencia de la necesidad de recibir en nuestras vidas al Rúa. Yo no soy de los que creo que se va y se viene, no, ojo con eso, ¿cierto? Entonces los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Puntualmente el texto me dice que aquí está haciendo referencia ¿a quién? A burladores que solo buscan el mal dentro de las congregaciones. La palabra burladores dentro del contexto de la escritura griega viene del 1703, ¿sí? Y lo que traduce es burlador, por implicación, mire, fundamental. Mire la condición en que lo da. Ya sabemos que para la escritura y en el contexto escritural, la relación de maestro se le da ¿a quién? A alguien con estatus que enseña, ¿cierto? Que tiene propiedad y conocimiento y habilidades, carismas para transmitir. Y este es maestro falso. Y si es un maestro falso, es el que enseña cosas malas, falsas. Pero sí sabe que tiene un poder de argumentación increíble. Que cuando usted habla, ¿qué cree que va a decir? ¿Qué podría decir uno? ¡Ah, qué bonito! Sí, tiene toda la razón. Genial. Mire cómo une esto con esto y esto y esto. Maestros falsos. Y a veces a las personas les gusta escuchar lo que suena bien.
pero no la palabra de Dios. Porque a veces duele tanto y dicen, no, eso no es para mí, no, eso no. Entonces les copian más a los falsos maestros, ¿sí? Entonces usted alcanza a ver y a tener evidencia de eso en la vida de afuera. Personas que usted les escucha su discurso, no hablan de cosas de Dios, hablan de teorías monetarias interesantes y llenan congregaciones, lugares. Y terminan con recibe. ¿Sí? No queremos señalar, pero ahí está. Entonces, maestros falsos, burladores. Entonces se entiende el concepto. Que todo lo que dicen y hacen se centra en conseguir sus malos deseos. Ellos creen de esta manera y dicen, voy a enseñar esto porque así es. ¿Y qué buscan? Torcer, causar divisiones, romper, quebrantar, hacer mal. Eso es lo que buscan. Van tras sus malos deseos. Como si yo pensara, voy a tener esta congregación para volverme supermillonario. Eso es un mal deseo. Eso es un mal deseo. ¿Sí? Perdón la risa. ¿Sí? Ok. Entonces, porque yo empiezo a trabajar y a enseñar sobre eso. Entonces tendría aquí con una predicación de esas, ojo, con servir, ¿a quién? Al Dios Mamón, que del griego determina riquezas. ¿Sí? Más bien, líbrese, ¿cierto? Tráigamelas acá y yo oro por ese Dios. Algo así. No estoy diciendo que las traiga. Ojo, no hace parte de la enseñanza, ¿no? No vaya a decir que no hace parte de la enseñanza. Estoy diciendo lo contrario, como no se debe enseñar. Ok, no es que dice, ahí estaba diciendo, mire lo que dijo. No. Porque a veces también debemos mirar la intencionalidad de la enseñanza, ¿no? Entonces ahí está. Desde luego, al existir intenciones personales, lo que produce es una división dentro de la quejilá. Porque hay choques de trenes, de ideologías, e inmediatamente hay una fractura, una ruptura. La quejilá se resiente. Y entonces unos escogen por la barba más larga, otros escogen porque ese es más espiritual o menos espiritual según ellos. ¿Sí? Otros dicen, no, el Señor me muestra. Y hay cantidad de cosas que podrían pasar allí. Muy bien, continuemos entonces. Judas 1:18 dice, los que os decían, ¿cierto? Igual estamos repitiendo allí. Dice, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Dice, porque la intención debería ser lo contrario, andar en un mismo espíritu. Esto propone controlados por el mismo Rúa. Si estamos en una quejilá, debemos tener el mismo Rúa. Y el mismo Rúa o el Rúa no les habla a unos un mensaje y a otros les manda otro mensaje. Él les habla el mismo mensaje, que ha de ser ¿cuál? El que recibe del mismo Padre y el que nosotros tenemos ¿dónde? En la Escritura. Cuando hay diferencia de opiniones o de puntos de vista, ¿dónde mediamos? En la Escritura. Es lo que diga la Escritura y no lo que yo diga con argumentos o posiciones. No hay nada más que hacer. Así lo solucionamos acá. Si la Escritura dice así, así ha de ser, ¿sí? Para evitarnos problemas. Entonces, eso es. Entonces, esta problema de estar controlados por el mismo Rúa, el mismo espíritu. Dice, cuando hablas en medio de la congregación, ¿buscas edificar el cuerpo del Mesías? Es una pregunta que hago. Cuando usted habla con los hermanos,
formula una pregunta, ¿con qué motivación se hace? ¿Realmente esa pregunta busca edificar el cuerpo del Mesías? ¿Ya dormí al primero? No estoy dormido, no. Bueno. No he soltado la unción todavía. Oído. Volvamos otra vez acá. Cuando hablas en medio de la congregación, ¿buscas edificar el cuerpo del Mesías o simplemente formulas una pregunta para decir, wow, aquí lo coloco? O lo que buscas es llamar la atención. ¿Sí? Ser reconocido. Ser reconocido. Mostrar las debilidades del pastor porque puede darse. O el siervo de la quejilá. Yo he conocido a través de mi caminar en congregaciones que las personas preguntan solo con un propósito. ¿Cuál? Corchar es dejar mal, ¿cierto? Dejar mal al pastor, ¿cierto? O al siervo del Señor. Como quien dice, a él le mando esta a ver cómo le va. ¡Fum! Se la manda. Y por ahí que sea un pastor que esté empezando o que no tenga mucho dominio, ¿cómo queda? Entonces debemos tener cuidado de esas cosas. Si yo quiero edificar, ¿cómo sería? Venga, pastor, le digo, yo lo hice una vez. En medio de la predicación, él estaba diciendo unas cosas, yo no me paro y digo, ¡ojo! Te reprendo en el nombre del... No, yo no hice eso. Sí. Yo esperé que se terminara, le dije, venga, pastor, yo si quiere yo le puedo asesorar y ayudar en esto. Pues la respuesta no fue muy buena, obviamente. Sí, en esa época no fue muy buena, pero yo cumplí con lo mío, de decirle. Entonces, así debe ser. Cuando preguntamos, aquí hay libertad de hablar. No en todas las quejiladas o en los grupos se habla. Yo aquí, para mí eso es transparente. Todos estamos aprendiendo, todos vamos en el conocimiento, ¿cierto? Entonces, si pregunta a alguien con esa intención, ojo, porque posiblemente el Rúa no está obrando allí. El que está obrando es otro espíritu. El que está obrando es otro espíritu. Y sobre eso debemos ser muy cuidadosos. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando hay orgullo, hablaba al principio con el hermano allí, la teología es fascinante, pero cuando se le sube a uno a la cabeza, ¿qué pasa? Yo lo que digo, lo digo porque lo he pasado. Yo no predico experiencias, pero sí son motivaciones de ejemplo, ¿cierto? Para que no pasen otros. Entonces, cuando yo empecé a estudiar teología, se me subió el conocimiento a la cabeza. ¿Sí? Mire el Señor como obra de bello. Le contaba a Javier esta mañana, casualmente. Estábamos leyendo y el rabino estaba enseñando sobre el texto de la parábola de... ¿Cierto? Entonces yo hice un estudio en medio de en una casa que me invitaron porque era el estudiante de teología. ¿Sí o no? Entonces hice una enseñanza sobre la semilla profunda. Entonces un viejito, todavía me acuerdo, un viejito muy humilde, así con las gafas me miró así y me dijo, muy bien, pero la semilla es la palabra de Dios. Y le dije, no, porque puede ser esto y esto y esto y esto. Y me dice, sí, pero es que aquí dice. Y ahí literal dice, la semilla es ¿qué? La palabra del Señor. Y quedé yo con mi teología desarmado. ¿Qué les estoy diciendo? Ojo cuando el conocimiento se quiere acaparar, porque a veces el orgullo empieza a aflorar y a los orgullosos Dios los mira de lejos. Yo tuve que ser avergonzado. Viejito, ¿cierto? Muy lindo, pero gracias a Dios muy amoroso. No, mi hijito.
¡Pum! Cachetadón y medio al piso. ¿Sí? Pero me dio una lección, me dijo, sea cuidadoso, ¿cierto? Y la teología, al cabo del tiempo miramos muchos discursos y hemos dicho, nah, este discurso es muy bonito, suena muy, pero no es bíblico. Así lo diga el que lo diga. Entonces, enseñanzas de vida. Ojo, ahí es donde está. Lo que busca es llamar la atención, ser reconocido, mostrar las debilidades del pastor o del siervo de la quejilá, o realmente la intención sí es que haya claridad, ¿cierto? Que todos aprendamos, que tengamos un mismo espíritu. Eso propone un discurso igual. Esta respuesta podría medir si tienes al Rúa del Mesías en tu corazón o si por lo contrario lo que quieres es engrandecer tu propio espíritu. ¿Ya? Eso es lo que puede medir eso. Entonces, vamos allí. Muy bien. Continuemos. Dice, todos aquellos que actúan con un propósito diferente al de edificar el cuerpo del Mesías son señalados como los sensuales. Sensuales, porque ahí la palabra lo dice, versículo 19. Estos son los que causan, ¿qué? Divisiones, los sensuales que no tienen. Cuando yo me acercaba a todos los sensuales, yo soy sensual, ¿sí? Mírenme, no tiene que ver con eso. ¿Cómo me quedó la barba? Sensual, no se trata de eso. Para evitar esto, pues vamos a las definiciones de la palabra como tal. Griego 5591, ¿sí? Que viene de esa otra raíz 5590. Sensitivo. Pero mire, animado, distinción por un lado de, el griego, ¿cierto? De esta palabra, que es la naturaleza más alta o renovada. O por el otro de, griego 5446. No se olvide que las palabras, más que todo las hebreas, tienen contenido positivo y negativo, ¿no? Este caso, en esta raíz del griego, que es la naturaleza más baja o bestial, ¿cierto? Que podría tenerse. Lo que revela o muestra lo animal, lo que desborda lo natural. Eso es lo que se muestra en cuanto se habla a los sensuales. A los sensuales. Porque se entiende, y el contexto nos da para entenderlo, ¿cierto? Que se está hablando de esos burladores. Y si hay una persona que desarrolla sus acciones para buscar esos fines, ¿qué puede ser? Una persona de lo más bajo. Que sus sentimientos están torcidos. Ahí es donde reposa la definición de la palabra sensual que debemos identificar. Entonces no es que es muy, no, ojo. Pero eso también tiene que ver con el engaño, ¿no? Dice, se mueve por sus instintos, casi de manera animal. Se mueve por sus instintos, casi de manera animal. Muy bien. Estos definitivamente, ¿qué? No tienen al Rúa. Definitivamente no tienen al Rúa. Esto debemos dejarlo absolutamente claro. ¿Sí? Ahora, por otro lado, están los que tienen al Rúa en sus vidas. Yo diría nosotros. ¿Amén? Hay pocos. Amén. Judas 1:20 y 21 continúa diciendo, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, dice, orando en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Elohim, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach para vida eterna, para vida eterna. Entonces, es puntual. Y aquí habla de los que orando en el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Conservaos en el amor de Dios.
conservados. Entonces, estos son los que oran en el Rúa. Los que oran en el Rúa. Ahora decimos, ellos desean conservar el amor del Señor. Entonces aquí podríamos formular una pregunta. En medio de nuestra oración, ¿qué tanto de amor se ve? ¿Qué tanto de amor se ve en nuestra oración? Porque una oración, si orar en el Espíritu, debe tener un gran contenido de amor. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Por qué oramos nosotros? Esto es bueno preguntar. En la madrugada cuando se levantan, a mediodía cuando están en el receso de almuerzo y por la noche, ¿en qué oran? ¿Cuáles son las palabras que utilizan? Porque esto me dice que mi oración debe ser mediada, ¿cierto?, por el amor del Señor. Luego yo debo saber cuál es el amor del Señor. Debo tener absolutamente claro eso, porque debo conservar en el amor de Elohim, ¿cierto?, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach para vida eterna. Claro, si tenemos el Rúa, nuestras oraciones deben ser pasadas por amor. Lo contrario, Señor, me miró mal, tómale su ojo y sácaselo porque así podré. Eso no es amor. Eso no es amor. No crean. Hay personas que oran así. Hay personas que oran así. Porque oran ¿en qué? En su espíritu. Oran en su carne. ¿Sí? Toman la palabra. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Literal, puntual y ¡plá! Validan sobre eso. Mala interpretación, de eso no se trata, ¿cierto? Entonces, y esto es negarnos aún a nosotros mismos como lo hizo Yeshua. Como lo hizo Yeshua. Yeshua se negó a él mismo por amor a nosotros. Y eso debería tener gran contenido de nuestra oración. De lo contrario, la estamos haciendo mal. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire cómo se despoja el Mesías. Mire cómo otorga todo lo que Él tiene por amor a nosotros. Por amor a nosotros. De esa manera es que debe entenderse. Así como el Señor, como el Mesías, como Yeshua, dejó todo por nosotros, nosotros también deberíamos tener ese grado de intención, de amor en nuestras vidas. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto nos lleva a preocuparnos para que nuestra oración sea en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu. Eso es el Ruach quien nos debe guiar qué y cómo debemos orar. Si yo desarrollo una oración en el Espíritu, pues sencillo, es el Espíritu quien me debe guiar cómo y qué debo orar. Luego entonces, ¿cómo debe ser la intención de orar? En mi aposento, ¿cierto? Empezar a pedirle al Señor, o bueno, en mi aposento es por decir algo, ¿cierto? Pero que el Señor, el Espíritu me vaya mostrando. Pero generalmente nosotros oramos por lo que yo quiero orar. ¿No les pasa? Voy a orar por mi trabajo. Y tengo una necesidad terrible en el trabajo, entonces me le madrugo y oro solo por el trabajo, y ahí está. ¿Eso es orar en amor? Ahora, yo no estoy diciendo que no ore por esas dificultades. Debemos orar por esas dificultades. Pero que nuestra motivación de la oración no sea esa situación profunda de solo librarme a mí. No, nuestra oración debe ser generosa y llena de gracia, ¿cierto? Entonces, por eso se requiere que nuestra oración sea dirigida a Jehová y no a alguien en especial. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo eso? No se entiende.
Se las voy a explicar. A veces cuando yo digo hermano tal, o no digamos yo, pues, para no sentir, alguien afuera dice, oren, ¿cuál debería ser la manera de orar? Colocarme delante de Dios y que el Espíritu obre, porque esa oración va dirigida al Señor y tiene que tener una cobertura en la quejilá, ¿cierto? Pero lo que generalmente yo hacía de joven era que construía una oración para que me escuchara cierta persona, el pastor, el líder, para que supiera que ¿qué? Uy, cómo es de creyente, uy, mire esa profundidad en su oración, y no sé qué pensaba uno, pero se los digo, estoy hablando de 18, 20 años, por ahí, ¿sí? Eso me da permiso para colocar lo que he colocado acá. Las oraciones deben ser dirigidas a nuestro Dios con toda tranquilidad, no dirigidas a las personas, para que me escuchen bonito, entiéndase eso, porque la oración nosotros estamos, cuando una persona ora, nosotros respaldamos esa oración, ¿o no? Yo sí, él está orando y está diciendo, usted bendito sea el Señor, escúchale Señor, porque esa es la condición de orar en una comunidad. De lo contrario, cada cual ora en su casa, porque Dios lo puede escuchar allá y acá, ¿o no? Pero orar acá es para tener ese respaldo. Así que debe ser claro que las oraciones en público deben ser dirigidas a nuestro Dios, al Eterno. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos de Elohim, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Se debe entender que si la oración es controlada por el Ruá, debes tener esta implicación, el Espíritu clama Abba Padre, porque va dirigida al Padre. ¿Sí? Es claro, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, ¿sí? El cual clama Abba Padre. ¿Esto cambia el sentido de la oración o lo reafirma? Quiero buscar eso. ¿Cambia el sentido de la oración o lo reafirma? Porque así deben ser nuestras oraciones, con esta intención. ¿Es claro? Muy bien. Dice, porque el Padre es nuestro auxilio y quien gobierna todo. Eso nunca se nos debe olvidar. Nunca se nos debe olvidar. ¿Qué podemos recordar ahí? ¿Qué podemos recordar ahí? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿A quién habla? Yeshua. ¿A quién habla? A nosotros. ¿Sí? Cuando oremos, no seamos como los hipócritas, que nos levantamos en el contexto y en la época, ¿cierto? Se paraban en las esquinas para hacer oraciones muy elaboradas, para hacer notar su condición espiritual. ¿Sí? Entonces, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ¿sí? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces la fórmula no es la siguiente, como viene recompensa lo voy a hacer, no. Porque lo que trato es de quitar cualquier condición, porque en medio de personas estamos y los que nos oyen. Entonces la recompensa viene cuando yo estoy, entonces voy a orar con la motivación de recibir la recompensa y no por la tranquilidad y la ordenanza, ¿cierto? De tener esa intimidad con Dios. Ahí es. Dice, y orando no uséis ¿qué?
Ahí tienen, vanas repeticiones, como los que, no gentiles. Fíjese que el Señor conoce a los gentiles. Y quiéranlo o no, nosotros nos hemos movido en un medio gentil. Y ustedes pueden escuchar las oraciones. Fíjense que esto habla directamente a nuestros corazones. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su ¿qué? Palabrería serán oídos. Es mejor una palabra sensata, profunda y de corazón dirigida al Señor que una pastoral sin sentido. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, que sabe sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre, mire, siempre ha estado ahí. ¿Cómo debemos orar? Yeshua nunca le quitó la condición de Padre al Padre. El mismo Yeshua está diciendo, oremos al Padre. Él está diciendo ahora, oren en Yeshua. No lo está diciendo. ¿O sí? La enseñanza de cómo orar nos dice que cuando oremos, lo hagamos de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué demuestra eso? La condición, ¿cierto?, del Señor, su exaltación, teniendo en cuenta que el trono del Señor está arriba y su estrado, ¿cierto? Entonces, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Puntual, ya hemos enseñado también de esto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder de la gloria por todos los siglos. Amén. Y continúan esos dos versículos que no hay que dejar, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasa? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, o perdonas o perdonas. Así es la situación. Ok, recordemos, Padre nuestro, ¿cierto? Es porque el Padre es el auxilio y es quien gobierna todo, absolutamente todo. Dice, pero también quienes tienen al Espíritu oran por los hermanos de la congregación. Claro que sí, claro que sí. Nuestra oración debe ser un poco más amplia, ¿cierto? Orar por los hermanos de la congregación. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en quién? Eso, en todo tiempo. Y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire que se hacía. Nos falta quizás más espiritualidad. Nos falta más dedicación y saber más del Rúa, para que podamos estar más unidos al Padre. Yo decía, Señor, ¿cuánto estoy fallando? De verdad, ¿cuánto estoy fallando? Porque a veces nos volvemos inmediatistas, nos volvemos egoístas, nos volvemos cuzumbos solos. ¿Sí? Y esto es claro, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que propone es lo siguiente: si mi oración es solo por mí, por mi familia, por mi trabajo, por mi salud, por mi bendición, por mí y por mí,
mi oración se aleja de la guía del Rúa, ¿cierto? O está alejada, ¿cierto? De la guía del Rúa, pues mi Dios es nuestro Dios y nunca olvidemos eso, ¿sí? Entonces esto sí debe quedar absolutamente claro esta tarde. Nuestra oración debe ser más extensa. Si yo oro por mí, ahí es claro, ¿no? Voy a leer otra vez la frase. Dice, si mi oración es solo por mí, por mi familia, por mi salud, por mi bendición, por mí, mi oración se aleja de la guiada por el Rúa, pues mi Dios es nuestro Dios y Él quiere que involucremos en nuestras oraciones la quejilá. Eso es lo que significa quejilá, comunidad. Que nos sintamos el dolor unos a otros, que tengamos libertad de decir, hermano, ore por mí porque estoy grave, y no tener ese miedo. Pero es que se viene con un concepto de que hay una prohibición de decir, hermano, estoy pasando por una dificultad en esta tentación, porque ya se cree que lo van a condenar, y de hecho sí lo condenan en algunos lugares, ¿sí? Pero todos tenemos esa situación de estar en tentación o en pruebas. Y para eso es nuestra ayuda, la ayuda fortalecida en oración de la quejilá, el cuerpo del Mesías. Se ha de entender el concepto de cuerpo de Mesías, ¿sí? Porque los pies sostienen la parte de arriba. No es lo mismo que esté yo parado durante todo este tiempo en un solo pie. ¿Qué creen que va a pasar? Ya me cansé. ¿Se dan cuenta que los dos son importantes? Entonces, cuando uno se cansa, sí, temporalmente, temporalmente se soporta en un solo pie. Mientras que el resto del cuerpo está sintiendo que, fíjense que yo estoy aquí en ejemplo, mire, levantando un pie, que lo puedan ver, pero el resto del cuerpo me está dando ya señales. ¿Qué dicen las señales? Se está cansando. Ya me está diciendo, ojo, está sintiendo hormigueo, ¿sí? Ay, se le está doblando la rodilla. Ojo, lo más probable es que todo el cuerpo sienta el cansancio de la pierna, porque falta la otra. ¿Se entiende el ejemplo? Eso es comunidad. Eso es quejilá. Ese es el cuerpo del Mesías. Unidad, integridad. Y por eso es que debemos orar en el Espíritu, para que el mismo Espíritu que nos conoce, ¿cierto? Porque nos conoce, lleve esas oraciones de manera indecible delante del trono. Muy bien, orar de esta manera muestra mi egoísmo, desde luego, se nota. Una persona que ora así es egoísta, aunque no nos hayamos dado cuenta. Usted hoy ora por mí, mañana oro por mí, pasado mañana oro por mí, y nunca tengo en cuenta a nadie más. Es un egoísta. Es un egoísta. Ojo, que no estoy diciendo que no ore por usted. No es que mañana o esta noche cuando esté orando, Señor, oro por mí. No. El pastor dijo que no orara por mí. No estoy diciendo eso. Me adelanto a las cosas, no sea que sí, me adelanto a las cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 3-4. Nada hagáis por contienda o por qué vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es profundamente claro el versículo. Lo que propone es que no debemos hacer absolutamente nada que cause fricción, que dé la posibilidad de existir una contienda. Yo le digo, tú me dices, ahí ya no hay un diálogo,
Ahí lo que hay es que una discusión. Y hay diferencia entre dialogar y discutir. Porque el mismo término lo determina. Yo dialogo para construir y sacar cosas productivas o de beneficio. Yo discuto simplemente para conservar ideologías. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En el momento en que yo digo para sentirme superior a los demás. ¿Sí? Un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Rápido. ¿Cuál? ¿Cuál? Sencillo, cualquiera. Uno solo, bueno, voy a decirlo yo, ¿cierto? Para que tenga, el concepto es que yo sea exaltado con lo que digo o con lo que hago, ¿cierto? Entonces podría decir, en este recinto nadie tiene una barba tan larga como la mía. ¿Y esto mide qué? Absolutamente qué. Mi relación con Dios. Entonces, ¿yo qué? Exaltado, y todo el mundo, inclusive David, que no le sale barba, ¿cierto? O Isaac, que no tiene pelos. ¿Cómo se siente? Pero fíjese que yo lo que dije fue que ¿eso muestra mi relación con Dios? No, yo puedo tener una barba hasta el piso, pero ser al interior, ¿qué? No muestra nada. ¿Sí? Un mandamiento, sí, pero venga. Somos más del interior que del exterior. ¿Por qué utilizamos las cosas que utilizamos? Este talí, ¿por qué lo utilizamos? ¿Para que me vean ustedes con un talí brilloso y azulito y bonito? No. No. Lo utilizamos porque va ligado directamente a lo que creemos en nuestro interior. ¿Sí? Y es que respetamos y estamos bajo cobertura de los mandamientos. Por eso lo utilizamos. Esa es la relación de nuestras cosas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y el problema de la humildad sí es muy terrible. Pocas personas son humildes o llevan una humildad fingida. Llevan una humildad fingida. ¿Sí? Y ahí están los textos. No se crea, no se tenga en mayor estima, ¿cierto?, de lo que usted mismo es. Sea lo que sea y ya. Entonces, humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso facilita una relación en comunidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Respeto. Eso se llama respeto. Y es fundamental para las relaciones de comunidad. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto saca el corazón de mi egoísmo, de mi interés, y pone, ¿cierto?, a los hermanos dentro de mi corazón. Supongamos, aquí no es difícil, supongamos que esto se llenara alguna vez. Y entran unas personas y no encuentran en dónde sentarse. Pueden pasar varias cosas. Lo primero es que existirán unos que dicen, bien hecho por llegar tarde, se lo merecen, ya de aquí en adelante deben empezar a llegar temprano, bendito sea el Señor, los está reprendiendo, que se queden ahí. ¿Sí o no? Otro puede pensar, al estilo Transmilenio. Imagínense, el pastor empieza a las 4, 5, 6, 7, 3 horas. 3 horas yo parado. Yo como que no miro para atrás. Y centro, sería la reunión que más atención pueda, porque es así, no va a mirar para atrás, porque el mirar para atrás le obligaría a decir, ¿quiere sentarse? Sí. Puede existir, estos son casos hipotéticos, yo no estoy diciendo que sean, no estoy señalando a nadie, no. O efectivamente
La persona que tiene amor, ¿cierto? Y que dice, venga, yo por lo menos a ella le doy el asiento. Él es guapo y fuerte, bueno, pero ella sí que se siente. Yo me paro, porque yo también soy y decido. No va a pasar porque si no se sienta acá y le sacamos un cojín o lo sentamos aquí o ya, ¿sí? O de pronto sí pase. ¿Sí? Pero lo que quiero mostrar es esa condición, ¿cierto? De darnos a los hermanos. De mirar que mi hermano esté bien, inclusive cuando me cuesta, no mirando cada uno por lo suyo propio. Este asiento es mío, de hecho ya lo marqué, está escriturado. ¿Qué dice? Dice Ben Joseph. ¿Sí? No, cualquiera. También podría decir Ben, hijo de quién. Sí, o cualquiera, ¿cierto? Entonces, oído, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es fundamental para desarrollar esto. Dice, pero al ser controlados por el Ruach HaKodesh debemos tener en cuenta lo siguiente. Y tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, dice, el Ruach HaKodesh no se enseña y recuerda lo aprendido en la Escritura. Es puntual que nosotros sepamos esto. Es una función del Ruach. Nos recuerda lo aprendido en la Escritura. Ahora, no funciona de esta manera. El Ruach me va a recordar lo que yo aprendí en la Escritura. No me va a soplar. Eso es como un parcial. Están en el parcial y empiezan a orar y a mirar hacia el cielo, Señor, ayúdame, dame. Pero si no ha estudiado, ¿qué cree que va a pasar? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Así también funciona con la Escritura. Cuando hablamos de lo siguiente, ¿cierto? Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo ¿qué? Os he dicho. Y para recordar todo lo que el Señor ha dicho, yo necesito ¿qué? Haberlo escuchado o haberlo leído. De lo contrario, a no ser que le pase la de Pablo. Shaul, ¿qué le pasó? Se le apareció y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Shaul? Pablo. Y ahí trató con él directamente, ¿sí? Sin embargo, ¿él qué dijo? ¿Revelación todo? No, se tomó el tiempo para estudiar detenidamente las Escrituras con el concepto del Mesías. ¿O no? Entonces se trata de eso, no se trata de aliviar pereza, sino de que el Espíritu nos lleva, ¿cierto? Y nos recuerda en los casos puntuales lo que debemos decir a las personas o en cualquier lugar. Esa es una función que nosotros debemos tener. Y debemos saberla. ¿Por qué digo que debemos saberla? Porque a veces nuestras charlas se vuelven netamente intelectuales. Entonces una persona le está diciendo, no, mire, es que la Biblia sí es un libro muy bonito, pero esa vaina ya es basura hoy en día. Ya hay textos que se han determinado que la Biblia tomó de ahí. Más antiguos que la misma Biblia, y usted obviamente y empieza a discutir ¿en qué? En su espíritu. Pero si yo recuerdo esto, lo primero que voy a estar diciendo es, Señor, dame palabra. Espíritu, enséñame cómo contestarle. ¿Sí? ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Que su respuesta es adecuada. Y así esa persona no se convierta, va a quedar pensando. Y va a cambiar de manera de ver a las personas que leen la Biblia. ¿Sí? Porque debemos ser controlados por el Espíritu, por el Ruach. Entonces ahí es. Dice, esto determina que podemos llegar a conocer todas las cosas reveladas al hombre para poder seguir la adecuada senda de Jehová. ¿Dónde están las cosas reveladas? Aquí.
no en otro lado. Ahí, no en otro lado. ¿Sí? Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? A ver, Diego, hábleme de las moléculas cuánticas. Pero venga, conoceréis todas las cosas. Hablemos del sincretismo europeo, por ejemplo. Desarrollemos la nueva, que ya no es tan nueva en relación al ecumenismo. ¿Qué hay del concepto de la dicotomía o tricotomía? ¿Con cuál se define usted? Pero venga, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. ¿A eso hace referencia? ¿A eso hace referencia? No. Hace referencia a lo que nosotros debemos conocer sobre la Escritura para estar preparados a dar respuesta puntual a una necesidad primordial, la necesidad espiritual. No necesitamos tanto andamiaje, cierto, intelectual para decir el componente del hombre es íntegro. Dios creó al hombre con pensamiento, connotación material y además espiritual, y ya. Y eso presenta una realidad. Entonces, en ese sentido es que conoceréis toda la verdad, todas las cosas que están aquí, porque el Espíritu nos las trae, ¿cierto? Y nos las presenta. Porque el Espíritu no es facilista para ese concepto. ¿Es claro? Muy bien. El Ruach HaKodesh es una promesa del Padre que debemos recibir. Es puntual que debemos saber lo anterior, que Él nos recuerda todas las cosas. Pero también es puntual saber que es una promesa del Padre que debemos recibir. Hablábamos ya hace 8 días, ¿cierto? Sobre cómo el Señor en el Antiguo Testamento otorgaba su espíritu y también retiró su espíritu de unos. Vimos, ¿no? Entonces ahí está. Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido al Padre, del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjese que ¿quién lo coloca? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo coloca a disposición? El Padre. Porque recibimos del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Y se ratificó en dónde? En la voz de Yeshua. Yo me voy, ¿qué es lo que decíamos? Yo me voy, pero estará el Consolador. Además, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que el Consolador venga, esté con vosotros. Esto habla del plan eterno de Dios, que no vamos a hablar eso, pero sí, habla de, ahí es cuando uno se enamora más de Dios, porque no hay casualidad en Él. ¿Sí? No es un Dios que entonces Isaac coloca la mano ahí y dice, ahora, yo no era que colocar la mano, tenía que colocarla sobre la Biblia, y ahora ¿qué hago? Y empieza, no, Dios no obra así. Dios ya obró. Él ya hizo. Entonces en ese concepto es que debemos entenderlo. Dice, ¿por qué quieren seguir tras sus pasiones, prefiriéndolas antes que la llenura del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh? ¿Por qué coloco esta frase? Porque es que hay personas que no tienen la más mínima intención de avivar el Ruach o de que el Ruach habite en ustedes o en uno. ¿Por qué se nota eso? Porque les gusta o prefieren estar en el mundo, haciendo cosas del mundo en lugar de estar haciendo cosas para el Señor. Se agradan más y se mueven más para servirle al mundo que para servir
las cosas del Señor. Entonces, en ese orden digo, ¿por qué quieren seguir tras sus pasiones, prefiriéndolas antes que la llenura del Ruach HaKodesh? No debe ser así. Debería ser primero lo espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu de la potestad, ¿qué? Voy a leerlo otra vez nuevamente. Dice, ese es el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de... Dice lo mismo que los demás. Este pasaje es increíble. Podemos tomar aquí mucho tiempo, pero vamos a pasar. No, mentira. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Eso es claro, ¿cierto? ¿Cuándo nos dio vida a nosotros? Podemos determinar varios momentos. El primero, cuando hablamos en Génesis, soplo de vida, ¿cierto? Pero también nos da vida cuando entramos en una relación nueva con nuestro Dios. Porque sin Él somos muertos caminando. ¿Se entiende, no? Somos muertos caminando. Pero cuando tenemos esa relación íntima que usted quiere perseverar en ella, ahí también otorga vida, ¿sí? Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sobre este versículo hay unas grandes posiciones teológicas que han peleado a través de la historia, ¿sí? Pero el versículo lo que dice es que ustedes y yo estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Y la condición del muerto cuál es? ¿Un muerto qué hace? Nada, huele mal. Si usted le dice, oiga, levántese, ¿se levanta? No, lo hizo Yeshua, ¿cierto? Pero Él es Yeshua. Pero a no ser que usted, ¿cierto? Y que Yeshua quiera. Pero si usted le dice, oiga, párese ya, hermano, vámonos, ¿Él se mueve? Si usted le levanta el brazo, ¿lo deja arriba? A no ser que esté tieso. ¿Sí? ¿Sí? Pues no hay sentido de voluntad en Él. Sobre ese concepto se andame una gran teología, ¿cierto? Que dice que los hombres no pueden hacer absolutamente nada para salvarse. La retomó Calvino. Entonces luego vino Arminio y dijo, no, venga viejito, no. El hombre no está muerto, el hombre está herido, ¿sí? Luego entonces el que esté herido, haga cuenta que se lo echaron en un río y el tipo va pasando un tronco y él está herido ahogándose y ese tronco es Yeshua. Y entonces tan pronto lo ve pasar, le echa el brazo y ha sido salvado, pero se requiere de una ¿qué? Acción del hombre. El calvinismo dice no, definitivamente es muerto y si el tronco no baja por él, seguirá muerto. Pero también está el pelagiano, ¿ya? Es la esfera de la mitad, ¿cierto? Son conceptos teológicos para identificar esto. El pasaje nos dice puntual, están muertos en vuestros delitos y pecados, nada, muertos, ¿cierto? Los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjese que los pecados me llevan ¿a qué? A un funeral, a un funeral, el mío.
¿Sí? Entonces, en otro tiempo, los cuales anduvisteis en otro tiempo, nos recuerda, a ti y a mí nos recuerda de dónde salimos. Y eso no se nos puede olvidar. ¿En qué sentido? En el sentido de que debemos tener nuestra vida agradecida de manera continua con Dios, que nos miró y nos sacó y nos dio la mano, nos extendió esa misericordia para salvación que hoy gozamos. El que no se acuerda de los pecados es Él, ¿sí? Porque son filtrados por Yeshua. Pero ¿qué pasa si el hombre no se acuerda de su historia, del ayer? La frase me dice que está condenado a repetirla, ¿sí? Y que se vuelve tedioso y odioso. De hecho, cuando las personas saben que están haciendo mal y el Señor les perdona, son los más agradecidos que puedan existir. Pero si usted lleva una vida tranquila, no le pega a su mamá, ¿sí? No dice mentiras, sale de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, de vez en cuando ve un cine, Avengers, ¿sí? Pero vuelve, es una vida, dicen, no, yo soy bueno. Entonces cuando viene la obra de Yeshua, no la valoran, ¿cierto? Como cuando un asesino recibe ese perdón, o un violador, o cualquiera de estos. Porque ellos sí saben lo que es la contaminación extrema del pecado y lo que produce el impacto en los demás. ¿Sí? Ok, entonces dice, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos nosotros. Todos nosotros. Por eso es que cuando uno ve a una persona creyente mesiánica que mira a otras comunidades y dice, no, pero ¿en qué está? No, no. Ojo, porque eso también es orgullo. Y debemos acordar de que muchos de nosotros estuvimos también allá. ¿Sí? Muchos de nosotros estuvimos allá. Cuidado, cuidado. Muy bien, continuemos. El Ruach HaKodesh que nos guía a la verdad. Eso también lo debemos tener muy claro. Para eso tomamos Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Las cosas que habrán de venir. Entonces este versículo nos centra en que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, siempre nos va a guiar a la verdad. Por eso el ejemplo del billete en el piso no funciona. ¿Sí? Porque eso no obedece a la verdad, a la realidad del Señor. Porque todo lo que sale del Espíritu es bueno. Porque es el Ruach del Señor. Porque se centra la santidad del Padre en él. Entonces no existe esa posibilidad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Ahora, ¿usted quiere dejarse guiar por el Espíritu? Porque ese es otro problema. A veces, en mí no mando ni yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? En mí no mando ni yo. ¿Qué propone? Que cuando yo voy a hacer, dice, salgo de esta casa, voy a abrir y voy a ir a la panadería, pero llego hasta la puerta de la panadería y digo, ¿por qué voy a entrar ahí? ¿Sí? Yo me voy a la otra panadería y salgo y me voy. No me controlo ni yo. Hay personas de ese temperamento, llevadas por cualquier condición de ira o de movimiento. Entonces dice que Él os guiará a toda verdad, no a la verdad como tal, ¿cierto? Porque no hablará por su propia cuenta. Entonces, ¿qué habla? ¿El Ruach qué habla? ¿Es un ente separado de Hashem? ¿Es un ente separado de Yeshua?
La validación es que no, la misma escritura nos los propone. Dice, y el Señor envió a su Hijo y su Hijo envió, ¿cierto?, al Rúa. ¿Qué pretende eso? Que el Señor siempre quiere estar lo más cerca posible de nosotros, si me permiten la interpretación, porque sabemos el concepto de la grandeza de Dios. Él está en todos lugares, ¿sí? Pero en ese orden de ideas podríamos decir es que Él pretende estar lo más cerca posible. Lo más cerca que Dios está de ti es a través del Rúa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No dice la Escritura que somos templo del Espíritu de Dios? ¿Y entonces? Muy bien, para la palabra verdad, ¿cierto? Del griego 2.25, dice verdad, verás, verdad, pero una connotación interesante, y es verdaderamente, lo que implica verdad sobre la verdad, lo único verdad, la que es verdad, solo la verdad, es la verdad. En este término funciona. En este término funciona. Esto es lo que nos permite dar medida a lo que escuchamos y a lo que decimos. Si yo conozco la verdad, si yo he leído la Escritura y alguien se para y dice lo contrario, el Rúa, ¿qué va a hacer? Me va a decir, ojo, porque ahí hay algo que no cuadra. Y ahí es cuando nosotros nos sentimos inquietos en algún lugar y decimos, aquí como que hay algo que no está bien, como que se aleja de la verdad, siempre y cuando sea controlada por la misma Escritura y no por tendencias de hombres, ¿no? Porque ya todos hemos sabido que hay tradición dentro del cristianismo, hay tradición dentro del catolicismo, hay tradición dentro del judaísmo y hay tradición en todos, ¿sí? Es tradición en las familias colombianas celebrar la Navidad para el caso de Bogotá, ay, se me olvidó, ajiaco, correcto, pero en Cali, no sé, en la casa también hacían ajiaco, porque somos de Bogotá, pero sí me hago entender. Es un ejemplo, no es que celebremos Navidad, ya hemos enseñado de eso, ¿cierto? Ya hemos enseñado de eso. Entonces, hasta en el desarrollo cultural propio de cada ciudad o región, hay tradiciones. ¿Se entiende? Entonces debemos cuidarnos. Esto es lo que nos permite dar medida a lo que escuchamos y a lo que decimos. Lo que nosotros debemos interpretar es sobre la Biblia y es lo que el Rúa hace con nosotros. Nos guía a toda verdad, a la verdad. Dice, porque cuando nos dice algo que se aleja de la verdad, es el Rúa, o nos dicen algo, es el Rúa quien nos inquieta sobre esto, lo que estamos diciendo. ¿Sí? Muy bien. Otro aspecto. El Ruach HaKodesh da crecimiento y fortalece a la Kehilá. Por si no lo tenían claro. Los dormidos, párense. ¿Sí? Me va a tocar hacer ejercicios de arriba, abajo, arriba, abajo. Colóquense en pie. Colóquense en pie. Porque veo muchos ojos cerrados y no se puede. De aquí en adelante nadie se sienta. No, mentiras. Muy bien. Sentémonos. Ok, dice, el Ruach HaKodesh da crecimiento y fortalece a la Kehilá. ¿En qué sentido? Hechos capítulo 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y ¿qué? Acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cosas puntuales que debemos mirar allí. La Kehilá, la palabra es Kehilá, ¿cierto? Eclesia en el griego. Dice, entonces la Kehilá tenía shalom. Es necesario que las Kehilás tengan paz, tengan shalom. No podemos identificar, no podemos ver a una comunidad, a un grupo de personas, a una Kehilá, donde se aleje la paz del Señor. Así que nosotros estamos llamados a tener shalom con nosotros mismos y con todos.
Entonces eso lo dice. Entonces las iglesias tenían paz. ¿En dónde? Por toda Judea, por Galilea. Fíjese que afecta inclusive a ¿qué? Samaria. Y ya sabemos el concepto histórico de Samaria, ¿cierto? Y eran ¿qué? Edificadas andando en el temor del Señor. ¿Este temor cuál es? Miedo. Es un temor de reverencia profunda a fallarle al Señor. ¿Sí? Teniendo el concepto de que si yo le fallo, ¿en dónde puedo terminar? En tierra caliente, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La palabra acrecentaban o acrecentar viene del griego 41:29 y dice que es aumentar. También dice multiplicar algo que abunda, es abundancia. Acrecentar, crecer. Entonces, el Rúa da crecimiento a las Quejilá, pero también fortalece ese crecimiento. Fortalece ese crecimiento. ¿Qué debemos decir aquí? No se trata solo de duplicar en número, ¿no? Porque es que cuando hablamos de crecimiento generalmente es número. Aquí sí era número, pero no solamente se trata de duplicar en número. También es de estar sustentados y fortalecidos en espíritu o espiritualmente. Y ahí es donde realmente nos importa. ¿Qué tanto hemos sido sustentados o fortalecidos espiritualmente nosotros? Ya, esto es directo para nosotros. Si hemos sido fortalecidos o si estamos siendo fortalecidos espiritualmente. Porque es el discurso que nosotros debemos desarrollar. De lo contrario, debemos hacernos una reingeniería. ¿Para qué? Para evidenciar que está fallando. Junto con obedecer los mandamientos, es lo que proporciona shalom en la comunidad. Si obedecemos los mandamientos, ¿sí? Y si crecemos de manera interesante en espíritu fortalecido, vamos a tener una buena comunidad, un shalom en la comunidad. ¿Qué más podemos decir? El Ruach HaKodesh se entristece cuando caemos en pecado, ciertamente. Ciertamente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí muestra algo interesante también. Bueno, todo ha sido interesante. Pero ese sello tiene una implicación importante que va a ser evidenciada ¿en dónde? En el día de la redención. Lo que podría proponer que toda aquella persona que es sellada con el Rúa va a ser presencia en el día de la redención. Y nuestra intención es estar allá. Así que debemos devolvernos, ¿cierto?, a los primeros pasos de esta enseñanza y meditar. ¿Tengo al Rúa en mi vida? ¿Sí? El Señor o el Espíritu Santo ¿sí se evidencia en mí? Ahora, para la palabra constrictar, para aclararla, del griego 3076, afligir, reflexivamente o pasivamente estar ¿qué? Triste. Dice afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer, triste. Es lo que produce o es lo que demuestra esa palabra. Dice no robar, no enojarnos. ¿Esto qué? Entristece al Rúa. O más bien, robar y enojarnos entristece al Rúa. Si yo desarrollo acciones
de un ratero, pues a ver, el espíritu va a estar triste. Pero ¿qué hay del enojo? ¿Qué hay del enojo? Hay personas que viven bravas a toda hora. Son calibre 38, continuamente. ¿Qué me dice la palabra sobre eso? La Biblia me dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí me dice eso? O sea, es lícito airarme un poco, pero no llegar a pecar por estar enojado. Pero también me dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y a veces yo encuentro, o se sabe de personas que viven enojadas durante años con otras personas. Y entonces ahí, ¿cómo es la relación con Dios? Viven enojadas durante años con personas. No es que no lo tolero, es que verle la cara me da náuseas. Y la Biblia dice que no caiga el sol sobre tu enojo. Eso quiere decir que debemos que inmediatamente solucionar eso. No, es que yo ya no estoy enojado, pero él por allá y yo por acá. ¿Sí? Pero cuando lo ve, ¡oh! Ven. O para el caso de las relaciones entre esposos o novios. Que es que me enojo y no le hablo sino hasta mañana. Ojo, porque está yendo en contra de la palabra de Dios. ¿O no? No decimos que le hacemos caso a Dios y entonces hay que... no, es que ese es un versículo aislado y eso ya es potestativo mío y que... no, es literal, ahí está, dice. Dice, pero además, Efesios 4, 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda, ¿qué? Malicia. Toda malicia. Antes sed, ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Elohim también os perdonó a vosotros en el Mesías. En el Mesías. ¿Es claro? Claro que lo debemos hacer. Es puntual, lo debemos hacer. Quítese de nosotros absolutamente toda amargura. La amargura carcome por dentro. ¿Sí? Amarra el corazón del creyente y lo asfixia. Eso hace la amargura. Pero también debemos saber que el Ruach HaKodesh puede que enojarse ya para cerrar. Vamos a cerrar acá. ¿O no? En 8 días. Isaías 63:10. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. Ahora, de aquí hacia atrás lo que hemos hablado es que el Señor, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, nos ayuda, está pendiente, quiere enseñarnos, da provisión, nos guarda, nos lleva a toda verdad. Pero no debemos olvidar que el Ruach también puede enojarse. Y el enojarse del Ruach o el enojo del Ruach se evidencia en la potestad del Padre de retirar su espíritu. Así que eso tampoco se nos debe olvidar. Eso tampoco se nos debe olvidar. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué propone el versículo? Personas que han escuchado durante mucho tiempo quizás la palabra del Señor, pero que están así herméticos.
Haga de cuenta que la palabra viene y pasa así. Y sigue derecho. ¿Sí se alcanzó a ver el efecto? Así. No lo hago para adelante porque... ¿Se entiende? Duros de cerviz. Pero mire algo interesante. Incircuncisos, ¿qué? De corazón. Pero además de corazón, también de oídos. ¿Cómo interpretaría esto? ¿Cómo se interpretaría esto en los contextos donde se habla de la circuncisión tan categóricamente? Entonces, ¿cómo hago la circuncisión ahí? ¿Cómo es la vaina ahí? Sí. ¿Tiene que ver con qué? Con la no adecuada obediencia al Señor. Con que sabiendo la palabra la obviamos. ¿Sí? Con que no se han quitado, ¿cierto? Ese aspecto de carne que en cierta manera estorba, digámoslo así, la comprensión plena de la palabra del Señor. Aquí. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y cuidado con eso. Porque ya hace 8 días hablamos sobre eso, ¿no? Pueden ser que cortados de una manera. Y relaciona como vuestros padres, así también vosotros. O sea, eso no es nuevo, se viene con una costumbre sobre eso. Ahí debemos tener mucho cuidado. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis. Llévese en este mensaje, llévese en estos versículos, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo es apagar al Espíritu? Apocarlo. Sí. Meterlo allá y taparlo con lo que más se pueda. Esto es resistir la obra del Rúa en nosotros. Ahora decimos, es claro que el Ruach HaKodesh quiere tener una relación íntima con el creyente, es verdad, ¿cierto? Está dispuesto a ayudarnos en nuestras vidas o en nuestras vidas diarias o en nuestra vida diaria. Él está dispuesto a hacerlo, pero depende de cada uno de nosotros el garantizar que el Ruach cumpla con su rol de guía. ¿Usted permite o no permite? A no ser que Dios tenga algo muy puntual con su vida como Jonás. Va para otro lado, pero véalo, agarra los zarandea y va y hace lo que yo quiera. Porque Dios no deja de ser Dios, ¿se entiende? Yo puedo decirle no cuantas veces quiera, pero si Él quiere sí, no va a existir absolutamente nada para cambiarle. Solo nos queda preguntar, ¿eres bautizado con el Ruach HaKodesh de Jehová? Pregunta que nos debemos llevar. Pregunta que nos debemos llevar. ¿Eres bautizado con el Ruach HaKodesh de Jehová? ¿O realmente lo que existe en tu vida es un espíritu sensual? Acabamos con este versículo, Salmo 51:11, que lo trajimos hace 8 días. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. 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 Vamos entonces a colocarnos en pie. Oremos, oremos. Señor Padre y poderoso celestial, te agradecemos, Señor, por esta tarde, bendito Dios, por este fin de Shabbat, pero ante todo por tu palabra, Rey de la Gloria. Porque hoy, bendito Dios, hemos aprendido, recordado o comprendido, bendito Dios, sobre tu santo Ruach. Te pedimos, Rey de la Gloria, que sea
vivo en nuestras vidas, bendito celestial. Que nos ayudes a meditar, bendito Dios, sobre lo que hemos enseñado, bendito Dios, en esta tarde. Te alabamos, bendito Dios, porque eres grande, porque eres precioso para nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu Shabbat, bendito Dios, porque ciertamente descansamos en ti. Colocamos nuestras vidas, bendito Dios, para que seas guardándolas, bendito Dios, y enviando ángeles en relación de nosotros. En el nombre de tu Hijo Yeshua, te alabamos, Abba Padre. Amén.